Ah, el versículo 3 dice que el evangelio está velado para los que se pierden. De hecho, la frase los que se pierden en griego literalmente significa los que se están destruyendo. Entonces es una palabra más fuerte todavía. Y en estos versículos Pablo lo que hace es dividir a la humanidad en dos categorías: los que están siendo salvados y los que se están destruyendo. Es decir, pues los que son creyentes o fieles por un lado, y los que son incrédulos o son infieles. Y nos dice que muchos están velados, no porque el mensaje esté oculto, sino por el trabajo de fuerzas malignas y de falsos maestros. Por ejemplo, nos dice el versículo 4 que el Dios de este mundo ha cegado su entendimiento. Por eso no pueden entender el evangelio. Cuando dice esto, Pablo puede malentenderse, ¿no? Con esto no está diciendo que Satanás sea un Dios, ¿no? Porque solamente existe un Dios. Pero Pablo sabe que hay muchos dioses y muchos señores que controlan nuestras vidas. Es decir, cualquier cosa que esté al centro de nuestras vidas, lo que sea que gobierne nuestras acciones, lo que sea que dirija nuestras acciones, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Satanás solo sería uno más en esa larga lista de cosas. Facebook, Instagram, los amigos, la tóxica, el tóxico, los vicios, los malos hábitos, pueden ser otros de esos dioses en nuestras vidas. Y aquí es donde deberíamos tal vez hacer una pausa para pensar en qué o quién está influenciando mis acciones, ¿no? Si eso me controla, me está alejando de Dios, está rompiendo mi relación con otros, pues más vale que escape de su control antes de que entre yo a esa categoría de los que están destruyendo. Porque una vez que estamos velados al mensaje, estamos en tinieblas, estamos lejos de la luz. O como dice Pablo, no vemos el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Tanto aquí como en Colosenses 1:15, Pablo nos dice que Jesús es la imagen de Dios. Pero no se queda ahí, también nos dice en Romanos 8:29 que nosotros debemos conformarnos o amoldarnos a la imagen de Cristo. Es decir, ver el resplandor de la gloria de Cristo es amoldarnos a ser como Él. Ser fieles a Él en el amor a Dios y el amor al prójimo significa tomar la forma de la imagen de Cristo. Cuando la gente, por ejemplo, dice, ¿no?, que cierta familia parece sacada de molde, ¿a qué se refiere? Que están igualitos, ¿no? Ahí están los Ortiz. Sí, aquí el ejemplo más cercano. Los Derbez es otro ejemplo, ¿no? Eso sí, uno ve al Eugenio y parece que se está clonando él. Todos son igualitos. Entonces, cuando Pablo nos dice que debemos parecer sacados del molde de Cristo, ¿a qué se refiere? Igual a Él. Que deberíamos de ser igualitos a Él, igualitos a Cristo. ¿Lo somos? Muchas veces. Una de las cosas que sabemos que Jesús hizo fue que se despojó a sí mismo, tomó la forma de esclavo, es decir, renunció al poder y humildemente sirvió a otros. Menciono esto porque Pablo aquí nos dice que una cosa que identifica a un falso maestro inmediatamente es que el maestro falso se pone a hacer lo opuesto. En lugar de despojarse a sí mismo, se empiezan a autoexaltar. Por eso Pablo nos dice que debemos predicar a Cristo como Señor, no a nosotros mismos. Y aquí tal vez esa pedrada va más directa a los líderes, ¿no? O pastores o maestros predicadores de distintas congregaciones, divisiones que hay. Porque ¿cuántos de esos líderes, en lugar de proclamar a Cristo, se están autoexaltando? Muchos. Pero pues no solamente los líderes, también muchos congregantes. Muchos cristianos a veces cuando predican a otros, supuestamente el evangelio, predican todos los cambios que ellos han hecho. Antes yo era bien pecador como tú, que te vas a ir al infierno. Pero veme ahora, ¿no? Voy directo al cielo, no como tú, pecador. Y ahí dices, bueno, ¿me estás queriendo rescatar o me estás tirando tierra? Debemos tener cuidado, ¿no? La idea detrás de la noción de ser la imagen de Cristo es que el amor de Dios debe verse reflejado de nosotros hacia los demás. Cuando nosotros no estamos amando como Jesús lo hizo, no solo no estamos reflejando a Cristo apropiadamente, sino que estamos siendo maestros falsos. Estamos predicando un mensaje que no estamos practicando. Y la gente lo nota. Por eso acusan muchas veces a los cristianos de ser hipócritas. Y en lugar de ofendernos ante tal crítica, que la verdad es cierta, mejor aprendamos a amar como debemos. Aprendamos a representar a Jesús
a los demás a través de acciones amorosas. Como dice Pablo aquí en el versículo 5, somos siervos de ustedes por amor de Jesús. La palabra aquí siervo es la palabra esclavo en griego. Y ya sé que no nos gusta la idea de ser esclavos. Bueno, a Christopher sí. Pero déjenles aclarar algo para que los haga sentir un poquito mejor. En la cultura grecorromana, ser esclavo de un alto oficial era una posición de un honor muy alto. Y de hecho se controlaba más riqueza en esa posición de esclavo que lo que la mayoría de gente libre podía tener, ¿no? Entonces era un beneficio grande a veces, que no sabemos, ¿no? Si dibujáramos una pirámide, los ricos están hasta arriba, luego seguían los esclavos administradores, ya después los libres, y ya después los que habían sido liberados, o sea, los que en algún punto eran esclavos y alguien pagó, ellos pagaron su libertad. Y ya después seguían todos los demás. En términos más modernos, pues ser Alfred de Batman es mejor que ser un ciudadano de Ciudad Gótica. Entienden el punto, ¿no? Con eso. A veces es mejor estar al lado de ese patrón que ser al que le van a tocar los golpes, ¿no? Ser esclavo de Dios es mejor que ser una persona común del mundo. En el mundo eres otro del montón. El problema es que muchos cristianos queremos ser del montón. Por eso jalamos más con la gente que nos malinfluencia que con Jesús. Preferimos el vicio que el tiempo con familia. Preferimos el dinero fácil que el trabajo honesto. Lo vemos aquí en Manzanillo pasar muy seguido. ¿Cuántos se están matando por esa razón? Preferimos la unión libre que el verdadero hombre que se compromete. Preferimos las groserías que dar palabras de ánimos a otros. Preferimos ser como los demás que ser como Jesús. Nos regresamos de las luces a las tinieblas. ¿Y cómo voy a sacar a otros de las tinieblas a la luz si yo estoy con ellos en las tinieblas? ¿Cómo saco a alguien de la adicción si yo estoy en el vicio con ellos? Por eso Pablo nos dice en el versículo 6 que de las tinieblas resplandecerá la luz, que esa luz resplandecerá en nuestros corazones. ¿Qué es el corazón para las culturas antiguas? ¿Recuerdan? La mente. La mente. Por eso dice Pablo que la luz resplandecerá en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Dónde tenemos el conocimiento? Aquí arriba. En Romanos 12, 1 y 2 nos dice que para que los cambios realmente sucedan en nuestras vidas debemos renovar ¿qué? Nuestra mente. Las acciones van a seguir del cambio que hagamos aquí arriba. Precisamente por esto creo que Pablo tiene en mente en estos versículos a Isaías 9:6, que dice que el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Es decir, salgamos de las tinieblas. Si ya vimos la luz, ¿para qué regresar a la oscuridad? Y Pablo es un buen ejemplo de esto. Recordemos que él, antes de ser un seguidor de Jesús, ¿qué hacía? Perseguía a la iglesia. Hasta que un día Jesús lo iluminó, literalmente. Irónicamente, esa luz que lo cegó temporalmente fue lo que hizo que él viera las cosas con claridad. Fue en ese momento en el que él se dio cuenta que si Jesús había resucitado de entre los muertos, entonces realmente era el Mesías que esperaban. Y si era el Mesías que esperaban, entonces los propósitos de Dios se habían vuelto realidad a través de él. Jesús es la imagen de Dios, es la luz de Dios, es el Hijo de Dios, es Dios. Y no solo eso, es el agente por el cual la nueva creación de Dios es inaugurada. Así como en el principio Dios separó la luz de las tinieblas, ahora Jesús, que es la luz, está separando a los fieles de los infieles, a los creyentes de los incrédulos, a los que están siendo salvados de los que están siendo destruidos. Dios creó este mundo bueno en gran manera, y las tinieblas se apoderaron de este hogar en el que habitamos, usurparon el lugar de Dios. Pero las tinieblas no pueden dominar la luz. Así que una vez que Jesús aparece luz que alumbra a todo hombre. Y es ahí cuando la humanidad se divide en dos categorías: los que quieren seguir la luz y los que se esconden en la oscuridad. Y el problema es que algunos de nosotros hemos seguido a la luz y de pronto nos hemos desviado hacia la oscuridad. Algunos de nosotros conocemos a Jesús y nos estamos alejando de él, yéndonos a las tinieblas. A eso los voy a llamar el hermano cucaracha, ¿no? Que prendes la luz y se esconden al oscurito.
Pablo nos dice que nosotros que estamos en Cristo ya somos una nueva creación, ahí en 2 Corintios 5:17. Entonces, ¿por qué regresar a lo que éramos antes? En la situación de Corinto el problema estaba precisamente en eso. El evangelio estaba velado para los que se suponían que conocían la luz. Esta carta es a una iglesia. Y Pablo les está diciendo pues, que está velado para ustedes el evangelio. ¿Cómo? Los corintios ya estaban viviendo como incrédulos, como infieles. Y entonces Pablo les está advirtiendo que deben regresar a la luz. ¿Puede un cristiano salvarse si vive como incrédulo o infiel? Pues no. ¿Puede uno andar con confianza en un lugar desconocido si está oscuro y apenas se logra ver algo? No. Vamos a tropezar. Y lo mismo pasa con nosotros. Pero a veces nos autoengañamos, pensando que podemos salir a las tinieblas y andar en ellas sin caer en ninguna tentación. Qué ingenuo. Alguien que ha batallado, por ejemplo, para dejar el alcohol, sabe lo que menos debería hacer, pues es entrar a un lugar en donde van a estar ofreciendo alcohol, donde esté disponible ahí a la mano, porque van a caer. Desgraciadamente muchos de nosotros pensamos que podemos estar cerca de lo que nos está tentando sin que vayamos a caer. Por eso digo que es ingenuo pensar así, o más bien qué tontos somos cuando pensamos así. Y si esa es nuestra situación, así como a los corintios, Pablo entonces nos está catalogando como incrédulos también, como aquellos que se están destruyendo. Somos el hermano cucaracha, porque decimos ser cristianos, pero vivimos en las tinieblas en lugar de la luz. Somos hipócritas. Nuestro trabajo como cristianos sí es en parte proclamar a Jesús en lugar de nosotros mismos, pero principalmente nuestro trabajo es vivir ese mensaje que proclamamos, precisamente para no caer en la hipocresía. Porque otra vez, ¿cómo voy a jalar a alguien a la luz si ni yo puedo salir de las tinieblas? Somos como la señora gordita que vende Herbalife, ¿no? Quiere adelgazar a toda la colonia, pero pues ella nada más no se ve que le sirva el producto. Así estamos muchos cristianos a veces. Nuestra creencia debe estar de la mano de nuestra práctica. ¿Estamos reflejando a Dios adecuadamente o no lo estamos reflejando para nada? ¿Somos luz para los demás o somos tinieblas? ¿Soy un buen cristiano? ¿Ve la gente a Cristo en mí? ¿O soy el hermano cucaracha que dice ser cristiano, pero vive en la oscuridad? Examínense a ustedes mismos. En Hechos 17:6, a los cristianos se les describe como aquellos que están trastornando el mundo, que lo están poniendo de cabeza. Más bien lo estamos enderezando. Pero el mundo no cambiará si ustedes no cambian al mundo. Y no pueden cambiar al mundo si no cambian ustedes. Trastornen al mundo. Transformen al mundo a través de la luz que es Jesús, que se verá reflejada a través del amor que ustedes muestren a los demás. Sean el Cristo que el mundo pueda ver, no el hermano cucaracha que son.